En este video vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar el teorema fundamental del cálculo en caso de necesitarlo y la regla de Barrow. Arranquemos con el teorema fundamental del cálculo. Recuerden que decía que si una función es continua en un intervalo cerrado a b y tenemos un punto de ese intervalo cerrado, entonces la función integral, que se define como la integral definida de x0 a x de f de t diferencial t, resulta derivable y además esa derivada es la función del integrando evaluada en el extremo variable de la integral definida. Vamos entonces con ejemplos. Básicamente estos ejemplos se refieren a tener que calcular la derivada de una función integral. Por ejemplo, si tenemos que la función integral es la integral de 1 a x de logaritmo de t diferencial t, y lo que queremos es calcular su derivada, como la función logaritmo es continua para todo x mayor que 0, siempre que se cumpla que x sea mayor que 0, f' de x resulta ser la función del integrando, que es logaritmo de t, pero evaluada en el extremo variable que tenemos en la función integral. O sea que esto nos queda logaritmo de x. Si tenemos la función integral que está dada por la integral definida de x a 3 de x cuadrado menos 5x, perdón, la variable acá tiene que ser distinta, z al cuadrado menos 5z, diferencial z, y lo que queremos es calcular su derivada. Observemos que en este caso la forma de la función integral no es exactamente la que plantea el teorema fundamental, que tiene el extremo fijo como extremo inferior y el extremo variable como extremo superior. Por propiedades de la integral definida, esta integral es la opuesta de la que va en el intervalo de 3 a x, de z cuadrado menos 5z diferencial z, y entonces nos queda que la derivada va a ser menos la derivada de esta función, que es el integrando evaluado en el extremo superior. O sea, nos queda menos x cuadrado menos 5x como respuesta a esa derivada. Si lo que tenemos ahora es los dos extremos variables, por ejemplo, phi de x igual a la integral desde x cuadrado hasta x a la cuarta de a la z diferencial z, tenemos que construirnos la integral que tenga un extremo constante. Entonces lo que hacemos es fijar, decir que esto es la integral de x cuadrado a de a la z diferencial z más la integral de a x a la cuarta de a la z
diferencial z, utilizando la propiedad que utilizamos recién. Esta la podemos escribir como menos la integral desde a x cuadrado de a la z diferencial z más la integral de a x a la cuarta de a la z diferencial z. Y entonces acá podemos pensar que esto es u, ¿sí? Es b, y lo que tenemos es que calcular la derivada de una función g evaluada en u, que va a ser la derivada de g en u por u', por la regla de la cadena, y entonces nos queda que esto es menos, como la derivada de a hasta u de esta función sería e a la u, nos va a quedar e a la x cuadrado, por la derivada de x cuadrado que es 2x, más, y en este caso pensando de la misma manera, nos va a quedar e a la x cuarta por 4x cubo. Se puede escribir más prolija, sacando factor común, esta expresión. Lo importante es el procedimiento. Observemos que siempre tenemos en los tres ejemplos hechos funciones continuas en los intervalos en cuestión para que valga que la derivada es la función del integrando. La regla de Barrow lo que dice es que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado y tenemos otra función que verifica que al derivarla da la anterior, entonces calcular la integral definida de la función f en el intervalo AB es lo mismo, nos va a dar el mismo resultado que si calculamos su función primitiva en B menos la función primitiva en A. ¿Sí? Recordemos que decir y igual a f de x, tal que al derivar me da la función f minúscula, significa que la función f mayúscula es primitiva de la función f minúscula. Muy bien. Vamos a ver ejemplos del uso de la regla de Barrow. Por ejemplo, si queremos calcular la integral en el intervalo de 1 a 3 de la función, vamos a empezar con una fácil, e a la x diferencial x, ¿sí? Sabemos que la función e a la x es continua en todos los reales, así que no vamos a tener problema para usar la regla de Barrow. Y lo que Barrow dice es que entonces lo que tengo que buscar es una función f mayúscula tenemos que ver quién es la función f mayúscula que verifica que cuando la derivamos nos da la función que tenemos en el integrando, o sea, e a la x. Bueno, obviamente, ¿qué función al derivar me da e a la x? Es e a la x. Y entonces Barrow dice que una vez que tenemos esta primitiva, la tenemos que evaluar en el extremo superior y restarle lo que vale en el extremo inferior. Una forma abreviada de escribir esta situación es decir que tenemos la función primitiva y la vamos a evaluar entre a y b. O sea, en este caso nos va a quedar que la primitiva es e a la x y vamos a calcular entre 1 y 3. Esto es, tenemos que hacer e al cubo menos e. Y ahí tenemos el número que es el resultado de esta integral definida.
Bueno, si queremos hallar ahora la integral definida en el intervalo menos 1 y 1 de x al cubo, lo que tenemos que hacer es primero chequear que la función del integrando sea continua, esta x al cubo es continua en todos los reales. Entonces, la regla de Barrow me dice que tengo que buscar una función f que cumpla que cuando calcule su derivada me dé la función del integrando. Ahora, si yo quiero una función que al derivar me quede x cubo, sabemos que cuando derivamos x a la cuarta, me va a quedar x cubo, pero queda multiplicado por 3. Entonces, en realidad, lo que tendría que hacer, queda multiplicado por 4. Lo que tendríamos que hacer es dividir por 4, y entonces, efectivamente, cuando se deriva esta función, da x cubo. Con lo cual, para terminar de resolver esta integral definida, lo que tenemos que hacer es tomar la primitiva, ay, no te puedo creer, ¿desde cuándo no grabo más? Bueno, ahora queremos calcular la integral definida en el intervalo menos 1 a 1 de la función x cubo. Para aplicar Barrow, recuerden que primero tenemos que chequear que la función en cuestión sea continua, en este caso es continua en todos los reales, y entonces lo primero que hacemos es buscar la función f grande que cumpla que cuando calcule su derivada me dé la función del integrando. Ahora, ¿qué función puede llegar a tener por derivada x al cubo? Sabemos que x a la cuarta, cuando la derivamos, me va a quedar x al cubo, pero va a quedar multiplicada por 4. Entonces lo que hacemos es multiplicar por un cuarto, y ahora sí, esta función, un cuarto de x a la cuarta, al derivarla, resulta ser x cubo. Y para terminar el cálculo de nuestra integral definida, nos quedaría evaluar un cuarto de x a la cuarta entre menos 1 y 1. En 1 esto queda un cuarto, menos esta función evaluada en menos 1, que también es un cuarto, y da 0. Y si queremos calcular la integral entre menos 4 y 2 de x diferencial x, nuevamente la función x es continua en todos los reales, así que podemos usar la regla de Barrow. Buscamos una función primitiva de x, o sea, qué función al derivar me va a dar como resultado x. La función que al derivar me da como resultado x es x cuadrado por un medio, y entonces para calcular esta integral definida tenemos que hacer un medio de x cuadrado evaluada entre menos 4 y 2, y lo que obtenemos es que menos 4 al cuadrado es 16, sobre 2 es 8, menos, y cuando evaluamos en 2, queda 4 por un medio 2. Perdón, me equivoqué, en realidad primero hay que evaluar en 2, que va a dar 4 dividido 2, 2, menos esta evaluada en 16, que dijimos que era 8, que da menos 6. Como ven, una integral definida puede dar 0, puede dar un número negativo o puede dar un número positivo. La integral definida, en este caso, efectivamente no es el área, y acá tampoco. Y acá no lo sabemos, salvo por la certeza que tenemos que a la x sí es siempre positiva en el intervalo, y entonces acá sí va a ser el área del rectángulo.